Vamos a ver algunas imágenes exclusivas de la celebración del Real Madrid y además algunas cositas sobre el futuro de Sergio Ramos. Sí, están ya. Vale. Buenísimo el manteo ciudad. Sí, escucho. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo bastante especial que ya habéis visto cómo lo he empezado, pues bueno, con unas imágenes ahí entre bastidores de lo que ha sido la celebración del título del Real Madrid, una celebración pues bastante atípica, evidentemente, ya que no había aficionados en el estadio y ha sido pues muy en familia todo, la verdad. Los futbolistas, ya os voy a ir poniendo más imágenes, por cierto, pues al final han recogido la copa, Sergio Ramos, luego los compañeros, se han sacado todos pues una foto con el trofeo, luego había grupitos así, pues bueno, como los brasileños que han sacado una foto juntos también y han celebrado con Zidane, etcétera, el manteo al míster, y la verdad es que bueno, pues en ese sentido ha sido todo muy familiar. La verdad es que la palabra es esa. Estábamos en el estadio, yo creo unas 300 personas. Al final es que es rarísimo lo que ha pasado en el fútbol este de hoy en día, porque prácticamente pues bueno, tenías al campeón de una de las grandes ligas, al club más grande del mundo, pues prácticamente jugando para unas pocas personas, al menos evidentemente en lo que al vivo, en lo que al estadio se refiere. Pero bueno, pues así ha sido la celebración. He podido felicitar en la lejanía, evidentemente, porque claro, al final no estás cerca a los futbolistas, a Courtois y a Fede Valverde, y nada, me hubiera gustado poder felicitar a Zinedine Zidane, pero bueno, no le he pillado cerca. Así que nada, una victoria pues bueno, merecida, ya la hemos hablado. Tienes otro spin-off, pero es que me había dejado cosas en el tintero para además de que quería enseñaros un poco esto. Y luego pues también donde yo no he estado en Cibeles, he leído por ahí que no ha habido ningún tipo de incidencia, pero en Valdebebas, que es un complejo pues gigante, para los que no hayáis estado, hay una parte que es la del estadio, digamos, que es donde estábamos pues bueno, los periodistas, etcétera, la gente, los jugadores, evidentemente, porque ahí está el estadio, pero luego hay como 12 campos y hay otra salida de Valdebebas que haya ido a hacer el último directo, pues prácticamente creo que eran la 1 de la mañana, hora española, y ahí estaba un montón de gente congregada, pues por lo menos igual unas 200 personas, todo el mundo ahí con su mascarilla y tal, muchos niños pequeños pues esperando a los coches. Ahí salen los futbolistas y no ha parado ninguno. Yo creo que además tendrán prohibido parar por el protocolo de la liga probablemente, pero bueno, tampoco es que suelan parar, no es algo que les vaya a poner excusas, pero bueno, han tocado el claxon, algunos sí que saludaban todos y eso, y la gente pues estaba ahí aplaudiendo a los futbolistas que ya están en la historia del Real Madrid con su título número 34, algunos, bueno, pues como Rodrigo, Militao, Mendy, Thibaut Courtois, pues consiguen su primer gran título con el Real Madrid. Pues por ejemplo, Courtois había ganado Supercopa o algún Mundial de Clubes, etcétera, pero bueno, yo creo que de Liga o Champions, que es lo que más cuenta, pues es el debut para algunos futbolistas, como Vinicius, por ejemplo. Así que por ahí ha estado realmente bien la cosa. Y ahora, pues una parte de spin-off, aunque vamos a seguir viendo imágenes exclusivas que ha grabado mi cámara Edu, pues he hablado también un poco de la situación del club y de la situación del fútbol. Primero con... todo ha sido con Onda Cero. Y hemos tenido que hablar con los jugadores y con los capitanes para que se solidaricen pues con una situación como la que hemos tenido, que si no llegan, digamos, a voluntariamente bajarse el salario, pues no hubiéramos tenido una situación de pérdidas en la compañía, cosa que no se va a producir gracias a ellos. O sea pero esto es una situación excepcional donde todos confiamos en que aquí pase, porque nosotros tenemos muchos ingresos en lo que llamamos estadio, que al no poder ir los aficionados, pues tenemos una pérdida pues del 25%, que es mucho dinero y que no estábamos acostumbrados sinceramente a esta situación, ni nosotros ni nadie, ¿no? Pero vamos, lo padecemos más el Madrid y el Barcelona y el Atlético de Madrid que los otros clubes, ¿no? Porque otros clubes con los derechos de televisión pagan todos los gastos, ¿no? Y nosotros no, nosotros con los derechos de televisión pues ingresamos también pues un 25% nada más, ¿no? No sé quién va a fichar, sinceramente, yo es que no lo sé. Yo ni voy a juzgar a nadie, ¿no?
la situación cada uno la tiene que abordar como pueda, ¿no? No, a lo mejor no todo el mundo puede hacerlo de la misma manera, pero no. Yo creo que todos, los grandes, ¿no? Porque también es verdad, tengo que reconocer que los clubes, los que no son los grandes, pues con los derechos de televisión pagan todos los gastos, y en cambio nosotros no los pagamos, los grandes, y entonces pues esto es también un momento de reflexión y de decir a ver qué pasa, ¿no? Porque la desproporción también es grande. Bueno, pues ahí teníais a Florentino y si, bueno, leyendo un poco entre líneas, no va a haber grandes fichajes, evidentemente, ya os lo vengo contando, bueno, pues todo el verano, que os olvidarais de Haaland, de Mbappé no hubiera habido ninguna posibilidad, ni aunque no hubiera ocurrido el tema que está pasando en el mundo. Así que veremos si se puede cerrar lo de Paul Pogba, alguna cosa así yo creo que sí que se va a producir, y luego pues bueno, el reconocimiento de Florentino Pérez ante el tema de los futbolistas. Como habla Florentino, ¿no? En este caso no habla ni del club, no habla del equipo, evidentemente habla de la compañía, ahí le ha salido absolutamente la vena de gestor, de excelente gestor y empresario que es, tanto en su campo como en el Real Madrid. Y luego ha habido un tema interesante también, porque ha habido un pequeño, ha habido un toma y daca entre Florentino Pérez y Sergio Ramos, o sea, toma y daca perfecto, o sea, cordial, pero bueno, que se han tirado cariño, porque no deja de ser otra cosa. El deseo de Ramos y el deseo de Florentino, a mí me parece que coinciden. Los que quiera el presidente, ¿no? Yo creo que ahí no depende de mí, yo estoy encantado aquí, todo el mundo lo sabe, y hombre, me gustaría terminar mi carrera aquí. Obviamente yo estoy contento, estoy tranquilo, porque no creo, ¿no?, que haya ningún tipo de problema ni por mi parte ni por la del club, por lo tanto, ojalá me pueda retirar aquí. Pues si es por mí va a seguir toda la vida. Sí. Pero no me lo ha dicho, a mí no me ha dicho nunca nada. Son los periodistas los que se sienten portadores, ¿vale?, digamos, para quedar bien con él, pero él sabe que él me lo dice que no. Le queda un año de contrato más, ¿no? Le queda un año de contrato y le queda todos los que quiera, ¿no? Eso. Tranquilidad. Presidente. Bueno, pues ahí teníais al presidente y al capitán, son las dos personas, junto evidentemente a Zinedine Zidane, más influyentes del club, y aquí todos los caminos conducen a que pues el Madrid se va a saltar, yo creo, de alguna manera una de las normas que tiene sobre las renovaciones de futbolistas veteranos. Tiene pinta que le van a ofrecer a Sergio Ramos esos 2 años que está persiguiendo. Mi opinión es la misma. Al final, desde el punto de vista deportivo, ha vuelto a dejar claro que no hay ninguna duda. Desde el punto de vista del liderazgo tampoco. Me sigue pareciendo que, bueno, pues crea un pequeño precedente en cuanto a la gestión de los últimos años de este tipo de futbolistas, pero lo que estaba claro es que, a ver, o sea, estábamos ya hablando de una minucia. Yo pedía un 1+1, le van a dar 2, está para jugar probablemente 1 año seguro, y 2, pues tiene pinta que también, evidentemente, y esto se lo quiero preguntar a Zidane, a ver en la rueda de prensa cuando empiece la nueva temporada, si con él y con Benzema pues tiene pensada una gestión un poco diferente para la temporada que viene, como la que hizo con Cristiano Ronaldo, pero lo que está claro es que Sergio Ramos, si ponemos el cómputo global de la temporada, especialmente en estos 10 partidos, pero en el cómputo global, creo que, bueno, yo me atrevo a decir que ha estado entre los 5 o 6 mejores defensas del mundo. Para mí es mejor defensa Varane, pero es mejor jugador Sergio Ramos todavía, o sea, en el sentido del liderazgo y todo eso que se ha extrapolado, se ha exagerado en estos 10 partidos. Así que bueno, de verdad que desde el punto de vista deportivo no hay duda de que este tío tiene que seguir en el Real Madrid. Desde el punto de vista del liderazgo no hay duda de que este tío tiene que seguir en el Real Madrid. Y habida cuenta de que Zidane lo tiene claro, pues si Zidane lo tiene claro, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para decirle a Zidane cuántos vinos se puede beber y luego conducir, que diría Aznar, ¿no? Bueno, chicos, pues hasta aquí este Spin-off 2, esto ha pasado muy pocas veces en la historia del canal, pero bueno, primera liga que puedo contar del Real Madrid, no ya en la televisión, que evidentemente ha sido mi primer año, pero tercera temporada de canal, primera liga del Real Madrid. Llegó antes la Champions, llegó antes el Mundial, ahora llega la Liga. Pues al final, por lo siguiente, el año que viene, campeones de Madrid, así, porque cada vez vamos haciendo una regresión. Evidentemente, se entienda la broma, me hace mucha ilusión de los que más. A mí también este título que ha ganado el Real Madrid. Y nada, te pido tu opinión. ¿Qué te parece pues lo que parece que va a ocurrir finalmente con la extensión de contrato de Sergio Ramos, fichajes, etcétera? Déjalo en los comentarios, suscríbete si es que no lo estás y nos vemos en el siguiente.